Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana: tragedia por la desobediencia. La lectura está en el libro de Jeremías, capítulo 52, del 1 al 11. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche, por el camino de la puerta, entre los muros, que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Esta lectura, hermano, es uno de los capítulos más tristes de la historia de Israel. Cuenta que el día 10 del mes 9, según el calendario hebreo, se rompieron los muros de Jerusalén. Los caldeos habían tenido sitiada a la ciudad durante varios años, hasta que al final el muro cedió. Entraron las tropas caldeas y empezaron a quemar la ciudad. Y mucho antes de que los muros físicos cayeran, los muros espirituales habían caído. Las cosas suceden primero en el mundo espiritual y luego en el mundo físico. Y cuando empezamos a leer la lectura, esto se hace evidente cuando dice: e hizo lo malo, en el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y dice: y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Vemos que cuando Adán y Eva se rebelaron en el huerto del Edén, fueron echados del Edén, que representa la presencia de Dios. Vemos que Satanás y los ángeles que se rebelaron fueron echados, y es que hay un principio que gobierna el universo entero, es el principio de la honra y de la obediencia. Cuando deshonramos a la persona que Dios ha puesto sobre autoridad, pues la consecuencia es que somos echados. Y vemos que este rey se rebeló no solo contra Dios, sino contra Babilonia, contra el rey de Babilonia, a quien Dios había permitido ejecutar el juicio. Y si el rey de Israel hubiese reconocido su pecado y se arrepiente primeramente contra Dios, las cosas hubiesen sido muy diferentes. Jeremías predicó durante 40 años, pero Jerusalén no quiso escuchar. Al final vino la consecuencia, pero aún en medio de la consecuencia ellos escogen también rebelarse contra el instrumento que Dios utilizó para disciplinarlo. Y entonces las consecuencias fueron peores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener abiertos los oídos espirituales para conocer cuándo nos hemos descarriado de la voluntad de Dios, primeramente, y segundo, cuando nos hemos descarriado de aquella persona que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Le pongo un ejemplo. Aquel hijo pródigo, cuando volvió donde su padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque él sabía que antes de él ofenderle a su padre, le había ofendido primeramente a Dios en el mundo espiritual. ¿Y qué pasa? Que muchas veces le desobedecemos a Dios y también le desobedecemos a los instrumentos que Dios pone para disciplinarnos, para instruirnos, para corregirnos.
Y entonces las consecuencias son peores. Y esto es lo que le pasó a este rey. No solo se rebeló contra Dios, sino también que no quiso escuchar las instrucciones de Dios por medio de este rey que el Señor permitió que entre a Israel. Eso tiene un significado espiritual que nosotros debemos meditar. Hay cosas de las que he sido echado por haberme revelado primeramente a Dios y por no haber permitido que la disciplina de Dios cumpla su propósito en mí. Dice el verso 7, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Hay brechas abiertas en tu ciudad. Hay partes de tu muro espiritual que están caídos. Has descuidado el altar de la oración. Has descuidado el tiempo de ayuno, aunque sea una vez al mes, una vez a la semana. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un devocional familiar en tu casa? ¿Hay alguna parte de tu muro en el suelo? El verso 7 dice, y fue abierta una brecha en el muro. El verso 8 continúa diciendo, y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló al rey de Babilonia en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Es muy triste el final de este rey llamado Sedequías. Dice que todo su ejército le abandonó. Y el ejército es aquellas cosas en las que tú y yo a veces confiamos, la riqueza, los amigos, esto. No hay ningún amigo más grande que Dios. La salud, muchas veces ese ejército en los que confiamos nos abandona. Y dice la palabra de Dios que todos los príncipes de Judá fueron ejecutados. Y al yo leer esta palabra me quedé asombrado, porque la Biblia habla de un príncipe que fue librado. Ese príncipe se llama Daniel, porque la Biblia dice que Daniel era del linaje real. Sin embargo, Daniel llegó vivo a Babilonia por su misericordia. Y en cuanto al rey, dice esta palabra que el rey de Babilonia le sacó los ojos. Y el rey de Babilonia en el sentido espiritual es Satanás. El Señor lo reprende. Dice la palabra de Dios que en estos caminos existen ciegos y guías de ciegos. Ciegos que son guías de ciegos. Es decir, personas sobre los cuales el enemigo de este mundo ha cegado el entendimiento, los ojos espirituales, como Saulo de Tarso, cuando se le cayeron aquellas grandes camas, el enemigo había cegado sus ojos para no ver sus propias faltas, para no ver aquellas cosas donde se había apartado de Dios, aquel tiempo de oración que había descuidado. Dice la palabra que le sacaron los ojos a aquel rey. Satanás quiere hacer lo mismo contigo, sacarte los ojos espirituales para que no veas las cosas que son eternas. ¿Alguna pregunta para reflexionar? ¿Cuál es el error que Sedequías no pudo enmendar? ¿Cómo debo esforzarme para mostrar verdadero liderazgo en mi familia, trabajo y comunidad? Este hombre, por su desobediencia, tuvo que presenciar cómo sus hijos eran degollados delante de él. Y concluye el devocional de hoy con una pregunta. ¿Por qué fue trágico el fin del rey Sedequías? ¿Y qué puedo yo hacer cuando Dios me da una nueva oportunidad, una nueva manera de hacer las cosas? Amado Espíritu Santo, nunca permitas que padezca de ceguera espiritual, que no me permite entender tus advertencias, así como le sucedió al rey Sedequías. El día que vuelvas, deseo salir a tu encuentro con sumo gozo. Espíritu Santo, ayúdame a recordar cada palabra que medito. Ayúdame a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.